vamos a empezar con Pancho Holguín, que yo le llamo Pancho Holguín y quiero que todos le conozcáis como Pancho Holguín por un tema de amigabilidad con él. Aunque tengamos el nombre de Javier, yo y él preferimos que le llaméis Pancho en todo momento. Entonces, Pancho, ¿quieres hacer algún apunte, alguna señalización sobre tu currículum y demás o sobre el negocio que estás llevando pues, desde hace tiempo entre manos? Muchas gracias, Óscar. Bueno, yo soy una persona que no viene del mundo industrial, sino que soy una persona del mundo jurídico reconvertido al mundo de los negocios y especialmente al mundo del marketing, ¿no? Ejerzo ahora mismo como directivo de una compañía y me encargo de desarrollar negocios. Estamos desarrollando un plan estratégico en el que estamos implantando metodologías Lean y Agile como base de este proyecto de cambio. Y bueno, me he formado en el IES y además soy profesor también en el MBA de Escuela de Finanzas de F Business School, de marketing en concreto, ¿no? Este es un poco mi background resumido. Muchas gracias. Gracias a ti, Pancho. Javier Arrasti, apuntes sobre tu currículum o lugar en lo que te encuentras ahora metido. Gracias, Óscar. Buenas tardes a todos. A ver, bueno, me imagino que el currículum ya lo tenéis disponible, lo habéis podido echar un vistazo. A ver, yo de destacar o de señalar, si lo habéis visto, es un currículum un poco que llama la atención, ¿no? Porque realmente soy ingeniero informático y voy a hablar de Lean Manufacturing. Entonces, a principios, o sea, a primeras suena un poco raro, ¿no? ¿Qué va a explicarnos este de Lean, ¿no? Lo que os voy a contar de Lean básicamente va a ser lo que coloquialmente se dice de la necesidad a la virtud. Porque cuando estuve dirigiendo una empresa automotriz en México, pues no nos quedó más remedio que mejorar la fábrica si queríamos dar la respuesta a la demanda comercial que teníamos. Entonces, o dejábamos de vender o mejorábamos la fábrica. Entonces, pues bueno, en diferentes circunstancias, yo ya había escuchado del Lean Manufacturing cuando hice el MBA en su día, pero nunca le di la importancia que le doy realmente hoy en día. Y en aquella experiencia descubrí que el Lean, bueno, es un concepto que muy manido, que mucha gente lo utiliza incluso mal, pero absolutamente necesario, tanto en fábricas, en entornos industriales, como en entornos de oficinas incluso, ¿no? Al final todo se circunscribe a ser eficiente, a ser delgado y a no perder, a trabajar en lo que realmente hace falta y no perder el tiempo trabajando, pero en cosas que no hace falta, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al origen de la conversación, siendo ingeniero informático, hablando de Lean, viene precisamente por una experiencia profesional y una experiencia de la necesidad, la virtud. Creo que eso es un poco lo más importante que podría señalar. Muy bien, gracias, Javier. Y bueno, este máster no solamente va de Lean, sino que también va de Six Sigma y certificación Black Belt a nivel internacional. La escuela pues va a poder ofertar 2 titulaciones, Lean Expert y Black Belt. Y claro, el Six Sigma ha tenido una evolución, incluso hacia la analítica avanzada en todo el desarrollo desde que nació, ¿no? Y de esto, Pablo Moreno, apuntes de tu currículum, apunte de algo que quieras ahora poner en el punto de mira del público. Sí, hola, gracias, Óscar. Y un saludo a todos los participantes. Sí, yo también tengo, como mis compañeros, yo también tengo un currículum curioso. Yo soy formado originalmente en administración, dirección de empresas. Concretamente me especialicé en el ramo financiero y he trabajado muchos años de mi vida en el sector financiero, no solamente en la banca comercial tradicional, retail. Yo estaba vinculado más a los mercados financieros, análisis de bolsa, operaciones internacionales corporativas, capital privado, fusiones, adquisiciones, todo ese tipo de cosas. Y siempre he tenido una inclinación muy grande hacia la estadística. Entonces, en los últimos 7 u 8 años, supongo que sería la crisis de la mediana edad o no sé cómo llamarlo, decidí, ya las finanzas no me aportaban nada nuevo y quería dedicarme a hacer algo que me gustara realmente, y eso era pues todo lo que tenga que ver con estadística aplicada. Entonces, hace 8 o 10 años fue
fue cuando realmente ocurrió la gran explosión del Big Data en el mundo y de pronto pues se requieren especialistas en estadística, cuando los especialistas de estadística han sido un animal bastante extraño que solamente duerme en los laboratorios de investigación y en los doctorados de matemáticas y cosas extrañas de estas. Pues ahora todo el mundo empezó a pedir gente con conocimiento en estadística. Y me actualicé mis conocimientos de estadística y bueno, pues aprendí, pues hoy día pues soy un estadístico moderno que ahora lo llaman científico de datos, ¿no? Pero es un estadístico moderno. Lo único que pasa es que en vez de usar una calculadora Casio FX que yo usaba hace 30 años atrás, pues ahora usamos lenguaje de programación y base de datos. Esa es la única diferencia. Después, la media, la moda, la varianza y la probabilidad, todo eso es exactamente lo mismo, eso no cambia nada. Entonces, actualmente trabajo como Senior Data Scientist y analista de Big Data en Dell, en Dell Worldwide, la empresa de ordenadores y laptops y servidores y todo eso. Concretamente, estoy a cargo del equipo de transformación digital de operaciones internas de todos los contact centers. Antes eran call center porque, lógicamente, históricamente la gente llamaba por teléfono, todavía sigue llamando, ¿no? Cuando pide algo, cuando necesita soporte de algo, pero ya ahora son contact center porque no solamente, aparte de llamadas, pues tenemos chats online, tenemos emails, tenemos redes sociales y todas esas cosas, y todo eso son datos que van entrando a la compañía y se analizan. Entonces, antes pues las cosas cabían en un par de Excels, ¿no? Y ahora pues necesitamos servidores Hadoop, Spark y todas esas cosas para meter toneladas ingentes de datos, ¿no? Hago pues eso, análisis predictivo y demás, y además de eso pues soy también profesor universitario de ciencia de datos e inteligencia artificial en la Universidad Nacional de Ingeniería de una universidad centroamericana, concretamente de Nicaragua, una universidad pública acreditada, y hace cuestión de un año pues ellos quieren internacionalizarse y mejorar su currículum y colaboro con ellos y tengo el gusto de trabajar con ellos. Así que en cuanto a Lean Management, Six Sigma y Scrum Master y todo eso, es el día a día que yo vivo. O sea, no soy un especialista en nada, pero me gusta conocer de cosas que me competen, que competen a mi trabajo. Y como participante del equipo de transformación digital, pues si no hay una manera ordenada de llevar a cabo una transformación en una organización, y ordenada significa también eficiente, y eso pues son de acuerdo a los principios de Lean Six Sigma y por supuesto Agile, Scrum Master o Scrum Management. Poca transformación se puede hacer hoy día, ¿no? Y así que la tengo que vivir en mis carnes, un poco como el compañero Xavier, o transformamos o nos morimos. Y yo me encontré con esa... Y yo me encontré con esa situación también hace 3 años, o transformamos de él o nos morimos, así de claro. Está claro, pues de todo eso vamos a hablar, de vuestras experiencias y demás, y vamos a por ello. Entonces, voy a empezar por Pancho Holguín y voy a lanzarle la primera pregunta a los tres speakers, y la primera es, pues Pancho, ¿cuándo escuchaste o tuviste la primera experiencia o bien con el mundo Lean, que se ha ido transformando al mundo Agile, o Six Sigma, el punto que más te vino encima cuando menos te lo esperabas? ¿Qué mundo fue? Bueno, del mundo Lean sí que es algo que evidentemente es algo que yo creo que está en el mundo del management desde hace más años, ¿no? O sea, siempre vinculado a entornos industriales, sobre todo al mundo automovilístico. Si me pongo a pensar, no te podría decir una fecha cuando tuve conocimiento de él, ¿no? ¿Qué pasa? Que como no me muevo en entornos industriales, siempre ha sido como algo que estaba ahí, pero bueno, para el que no tenía ni un expertise ni bueno, pues excesiva interés en conocer más allá del propio interés general por las cosas, ¿no? Sí que es cierto que en temas de Agile, también, que ahora está muy en boga, ¿no? En el mundo de la gestión empresarial, ya hace años que no tengo conocimiento, y tuve una experiencia muy intensa en octubre, concretamente en octubre del 2019, ¿no? Estaba en un congreso en Londres de una organización educativa internacional, una organización sin ánimo de lucro con la que colaboro de forma bastante intensa, y era el Congreso General, ¿no? Y entonces, en una sesión previa al Congreso,
nos empezaron a hablar de un proceso de cambio entre la organización bastante potente y a mí hubo una frase que me descolocó mucho, que es, bueno, estamos en este barco, pero no sabemos muy bien hacia dónde vamos, pero no hay problema, ¿no? Entonces, claro, que el director general de la organización te diga eso, a mí me dejó como muy descolocado hasta el punto que esa noche no pude dormir, literalmente, ¿no? Y de ¿qué demonios hago yo en Londres dedicando mi tiempo a un sitio donde no saben a dónde vamos, ¿no? Bueno, poco a poco nos fueron explicando y que había un proceso de cambio muy potente a nivel, es una organización que está en 68 países, se llama IFD, que es el mundo educativo de temas de la familia y demás, con muy poca estructura y casi todo el mundo voluntario, y entonces estaba haciendo un proceso de cambio que ha conseguido muy poco tiempo pues transformar de arriba abajo la organización, implicar muchísimo más, retener, atraer talento y sistematizarlo de una forma brutal, meter un ritmo de creación de nuevos contenidos increíbles. Y para mí fue una experiencia como muy chocante, ¿no? Primero por el desconcierto inicial, porque no había tenido, sí que sabes, habías oído hablar de Agile, de Design Thinking, de Scrum, de demás, pero no lo había visto en primera persona hasta hace relativamente poco tiempo y desde entonces para mí ha parecido un mundo nuevo, hasta el punto de pensar por qué demonios esto no lo hacen todas las organizaciones, no solo la gente del ámbito del desarrollo de software o en el ámbito Lean del ámbito industrial, ¿no? O sea, me parece que es algo básico que ahora mismo deberían tener en cuenta absolutamente todas las empresas para su organización interna. Muy bien. Pues pasamos a Xavier Errasti. ¿Cuándo fue tu primera experiencia en todo esto y cuando te embarcaste, aunque antes ya has iniciado pues algún comentario de por necesidad apareció, ¿no? Pero coméntanos, sí. Sí, a ver, antes creo que he adelantado un poquito, no me he adelantado un poco a la pregunta. A ver, la primera vez que yo escuché Lean fue en el máster, en un máster MBA que hice aquí, en San Sebastián. Pero claro, yo en aquel entonces estaba en un entorno, no era industrial, era un entorno tecnológico, en la parte comercial, y bueno, pues aquella asignatura del Lean Manufacturing, pues casi, pues fue casi un trámite, ¿no? Fui a probarla y como que no le hice demasiado caso. Un poco parecido a lo que dice Pantry, se me quedaba muy lejos en aquel entonces. Entonces, bueno, Lean Manufacturing, pues ya está. El Just in Time y 4 conceptos que nos explicaron y, bueno, mi carrera profesional fue avanzando hasta que, como os he comentado, pues me surge una oportunidad profesional buena en México para dirigir una empresa de automoción y me encuentro con una situación que, bueno, que en el máster lo explicaremos mejor, ¿no? Pero me encuentro en una situación en la que yo veía que algo no me cuadraba. Es decir, comercialmente estábamos muy bien situados y teníamos mucha demanda, pero claro, para dar abasto a esa demanda, para vender más, llegaba un momento que siempre tenías que meter más gente, invertir en maquinaria, es decir, sí, gano X, pero claro, si tengo que invertir X al año para poder vender 2X, dices, joder, pues menudo negocio, ¿no? Que lo que gano lo tengo que volver a reinvertir. Y, cosas que no me cuadraban. Y en paralelo, yo estaba recién llegado y había un proyecto dentro de la fábrica que era un proyecto de Lean Manufacturing, que se le llamó de otra manera, pero dije, ¿y esto? ¿Esto en qué consiste? Y esto cuando se despertó un poco mi interés y hasta que empecé a verlo, empecé a entenderlo y cuando lo vi, lo entendí, ya dije, no era consciente de lo importante que es esto. Quizás una de las claves más importantes de la empresa. Y ya luego, además, egoístamente, dije, además, me tengo que formar esto porque esto siempre va a ser, a lo largo de mi carrera profesional, va a ser una clave importantísima, además de otras, ¿no? Formación financiera, estrategia, etcétera, etcétera. Pero lo que es el Lean, en cualquier entorno industrial o no industrial, me da igual, el concepto Lean se me quedó tan interiorizado y creo tanto en ello que posteriormente, pues, después de estar 5 años en México, ya me regresé de nuevo a España, he estado de director industrial en una empresa de aeronáutica, pues lo primero, los mismos conceptos de Lean aplicados de otra manera, pero así de Lean. Ahora estoy de director general en otro grupo industrial de aquí del País Vasco y bueno, la empresa, llevo poco tiempo en este puesto, pero tiene diferentes claves, pero una de las importantes es
cómo ser eficientes, tanto en fábrica como en oficinas, tanto en fábrica como en administración. Entonces, Lean a mí se me ha quedado, es una experiencia de vida, así como los 5 años en México, que fueron una experiencia de vida y que te deja una pequeña marca, pues para mí Lean ya es una marca de vida para siempre, esté donde esté. Pero ya conceptualmente, incluso a mi mujer a veces hasta un extremo que le digo, ¿para qué compras tanto? Compra cuando necesites, no compres por lotes grandes, que eso luego se echa a perder. O sea, hasta ese punto. Soy tan creyente de Lean. Entonces, bueno. Muchas Así fue un gracias. poco Sí. mi experiencia con el Lean. Muchas gracias, Javier. Oye, pues seguro que Pablo Moreno no se nos va a quedar atrás y su experiencia con el data nos lo va a dejar, vamos, bien clarito también que pasó a ser una experiencia de vida, ¿no? Cuéntanos, Pablo, sobre todo seguramente pues procesos sí, Lean procesos también en tu compañía, pero cómo se te abre el tema de todo el tema de Six Sigma, estadística y demás que creo que te cambió la vida. Sí, bueno, de hecho empezó como un hobby y hoy día me pago las facturas con eso, ¿no? Y compro comida y pago la hipoteca y todo. O sea que, o sea, el contacto que yo tuve con Lean y todo eso, yo podría decir que cuando los que estudian, o por lo menos yo en mis tiempos, cuando estudié administración de empresas, economía y todo eso, sí se dan ya conceptos de Lean Management, porque los que, bueno, todos, ¿no? Industriales también, pero en administración de empresas económicas y demás, se tiene muy presente el valor de la utilidad y el concepto de la eficiencia, ¿no? Y yo recuerdo, todavía sigo teniendo en mente ese concepto de la eficiencia, eficiencia, eficacia y economía, esos tres elementos fundamentales que mueven o que son la base de toda la administración de recursos. Y básicamente es un poco como han mencionado los compañeros, especialmente recuerdo también como acaba de decir Xavier, oye, ¿por qué para hacer más necesitamos más recursos, ¿no? O sea, básicamente esa es el tópico general, digamos, la base principal de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer más con menos, básicamente? Al final todo llega a eso. ¿Cómo podemos hacer más con menos? Y con eso siempre en mente, pero muy abstracto y no tan formalizado, a medida que yo voy desarrollando mi vida profesional en el ámbito de finanzas y empresas y finanzas corporativas y demás, yo voy tomando más conciencia, más conocimiento, hago formación, a lo mejor no tan formal como una maestría, como un máster o como un doctorado o como un posgrado en nada, sino simplemente voy tomando formación asidua para mi mejora profesional. Y me voy dando cuenta de que todos esos conceptos que parecían antiguos, como eso de pues, no uses este recurso si no o sea, no consumas este recurso si no lo vas a necesitar, o si no va a tener una producción real o un valor agregado. Todo eso llevado a un extremo, ¿no? Cuando ya comienza a partir de los años, pues hace 10 años que empieza, digamos, el mundo a transformarse digitalmente, como decía, la explosión del Big Data, ya todo el mundo ahora quiere ser más analítico, porque tenemos cada vez más datos y no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? ¿Cómo somos capaces? Pues hasta hace 10 años y todavía hoy también, pues si necesitamos analizar más, pues tenemos que contratar más analistas. Esa es la premisa. Tenemos que contratar más gente que analice más datos, porque tenemos las mismas herramientas, los mismos procesos y las mismas cosas que hemos hecho hace 20 años. O sea, todo es Excel, copiar, pegar, pivot table, lo pasas a un PowerPoint, el PowerPoint lo metes en un email y eso le das al botón y eso va a otro sitio y otro señor que lo analiza, tal y que cual. El proceso es el mismo y es extremadamente manual. Bien, entonces, si tenemos más datos en general, en cualquier organización, no importa qué tipo de organización sea, pues necesitamos más analistas. La respuesta no es esa, porque entonces el crecimiento de los datos ya sabemos que es exponencial. ¿Qué hacemos? ¿Crecemos exponencialmente nuestros recursos humanos para analizar todos esos datos? Obviamente no tiene ningún sentido. Entonces hay que echar mano de nuevas tecnologías y nuevas herramientas que permitan, con los mismos recursos o incluso con menos, ser capaces de analizar más. De esa manera somos capaces de agregar más valor. No estoy diciendo con eso de que tenemos que reducir plantilla, ni muchísimo menos, ni mucho menos. Pero la misma gente es más productiva cuando cambias el proceso y cuando cambias las herramientas, ¿no? Y eso fue exactamente lo que hemos hecho, o en lo que yo he venido involucrado en los últimos, quizá, no sé, 8 o 10 años más o menos,
en toda mi vida de análisis de datos y ahora pues como data scientist no toco absolutamente nada si no tengo claro de antemano cuál va a ser los procesos que vamos a llevar a cabo, cómo se van a optimizar y si no tengo claro cuál es el antes y cuál es el después, cuál es el objetivo que quiero alcanzar, ¿no? Y ese objetivo lo tengo que alcanzar con la cantidad mínima de recursos posibles y con la mayor cantidad y con la mayor eficiencia posible. Es decir, tengo que ser capaz de, si hoy soy capaz de analizar bases de datos de 50 millones de líneas, el año que viene tengo que ser capaz, con los mismos recursos, de analizar bases de datos con 500 millones de líneas. Básicamente sería esa la premisa. Entonces, ¿cómo puede hacer algo escalable? Algo escalable solo se podría entender desde un punto de vista de la eficiencia, de ser cuanto más ágil mejor. Es mejor tener muchas pequeñas batallas ganadas que ganar una guerra entera. O sea, yo eso lo he aprendido con la experiencia y con la vida y resulta que ese es uno de los principios fundamentales del Scrum Master, del Scrum Management. O sea, es mejor hacer pequeñas ganancias, small wins, antes que hacer un gran megaproyecto colosal que dura años y que al final pues saldrá bien, pero se ha invertido muchísimo tiempo y muchos recursos, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Esa es mi experiencia. Muchas gracias, Pablo, porque estás sumando el Lean con todo el tema de estadística, analítica avanzada y demás, que perfecto. O sea, es la suma de ambos mundos lo que está haciendo que el Lean Management siga estando muy vivo a día de hoy y que es un must. Por eso en el máster y demás es una especialización muy buena y por eso estamos promoviendo que tengamos talento en este sentido en el campo de Galicia y ya veis los profesionales que podemos tener en este máster, ¿no? Bien, pues están apareciendo preguntas. Encantado porque ya tenemos 2 preguntas, las 2 primeras, y sigo animándoos porque las contestaremos antes de finalizar el webinar. Quiero hacer una segunda pregunta para continuar y demás, y la continuaremos con Pancho Holguín, y le quiero preguntar, yo siempre pregunto por los porqués, ¿no? Y ¿por qué o para qué, no? Y en este caso, pues quiero hacer una continuidad de cuestiones de por qué y para qué, o por qué le llamó la atención el tema y sobre todo de cara a su negocio, de cara a lo que identificó, porque siempre eso es lo que nos va a mover a hacer algo, ¿no? El por qué o el para qué. Entonces, Pancho, ¿por qué te llamó la atención a ti el Lean Agile, todo el marco de Scrum, o que sobre todo es donde tú viste el foco de cara a tu negocio, de cara a una situación de negocio futura? Gracias, Óscar. A ver, tanto el Lean como el Agile, voy a separar, ¿no? Voy a hablar primero en cuanto al Lean puro, evidentemente, como directivo, uno persigue siempre optimizar sus costes, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de optimización de costes a través de desperdicios y centrándose en valor me parece la receta perfecta, ¿no? Y bueno, y la aplicación de esta metodología, ¿no? Y desperdicios y valor, ¿no? Yo soy un hombre más de marketing, ¿no? Con lo cual el valor es algo que tenemos muy interiorizados, ¿no? Entregar valor al cliente permanentemente a un coste más reducido vía eficiencia, vía eliminar todo aquello que no aporte, bueno, pues es algo que genera mucha atracción, ¿no? Para un directivo, ¿no? Y creo que la metodología Lean lo tiene perfectamente identificado. Y es una forma, no te tiene que venir el director financiero, el director general de una compañía y decir, oye, gastamos mucho, ¿no? Vale, ¿por qué gastamos mucho? ¿Dónde analizamos? ¿Qué procesos tenemos? ¿No? Entonces, yo creo que eso es algo que atrae de la metodología Lean, ¿no? Al mismo tiempo, la metodología Lean, algo que me atrajo mucho es su persecución de la excelencia. En el ADN, yo trabajo en una compañía centenaria y una de las cosas que tiene en su ADN es perseguir la excelencia, hacer las cosas muy bien, por encima del estándar del mercado. Renunciar a proyectos si no somos capaces de dar un 10, ¿no? Entonces, esa persecución de la excelencia, que también la trae el Lean, es algo que genera, desde mi punto de vista, es muy atractivo, ¿no? Y luego otra cuestión que ya ha hablado tanto Xavier como Pablo, ¿no?
que es el concepto de flujo de las operaciones, ¿no? Las operaciones, no hay un caos, ¿no? Las cosas no se ejecutan como a uno le viene, no, hay un flujo determinado. Un flujo que tiene que está traccionado, y el pool de ese flujo es el cliente, lo cual nos recuerda una cuestión que me pasó la primera vez que tuve contacto con el mundo de los almacenes, ¿no? Tuve que implantar un SGA y el jefe de nuestro almacén se fue a la compañía porque le surgió otra oportunidad profesional familiar, que, bueno, el caso es que se fue un mes antes de la implantación del SGA y allí me planté yo en el almacén sin saber, el almacén lo conocía de vista, ¿no? Pero poco más, a implantar el SGA. Y recuerdo que uno de los consultores del SGA dijo, oye, ¿por qué estáis continuamente bajando mercancía de un lado para otro? Y yo, bueno, porque probablemente se necesite. Y dice, bueno, cuando se necesite ya la bajaréis, ¿no? O sea, entonces eso es puro link, ¿no? O sea, digo, oye, no muevas algo que no es necesario, ¿no? O sea, no sobreproduzcas, ¿no? Entonces, hacer solo aquello que el cliente quiere me parece súper, también es otra cuestión que me ha traído mucho del mundo Lean, ¿no? Y que eso esté en todos los procesos de la compañía. Pero esto nos lo han pedido, no, pues entonces no lo hagamos. O sea, o sea, hagamos exactamente lo que nos lo han pedido y con una excelencia maravillosa, ¿no? En cuanto a Lean, esas son yo creo que 3 claves que a mí me atraen mucho del mundo Lean, ¿no? Del mundo Agile en general, bueno, es verdad que también, al igual que Xavier, digamos que por necesidad me he introducido, he implantado un cambio muy potente en mi organización, que veníamos dándole vueltas, pero en el 2020 decidimos implantarlo y a partir de marzo del 2020, con todo lo que ha pasado, pues digamos que se disparó absolutamente. Y creo que las metodologías ágiles, bueno, encajan como anillo al dedo al tiempo que nos ha tocado vivir, ¿vale? El siglo XXI es un siglo sociológicamente de cambios. Las personas hemos cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Las empresas todavía... yo me imagino que Pablo, el problema que tiene que analizar tantos datos porque, claro, ahora mismo esto de la planificación predictiva en las organizaciones ha pasado a mejor vida, ¿no? Ahora mismo hay que ser absolutamente interactivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes por dónde va a evolucionar el mercado, no sabes por dónde van a ir las tendencias, no sabes si... Ahora mismo estamos en un webinar, nos hemos hecho todos expertos en Zoom, Teams, ¿no? Bueno, entonces las metodologías ágiles que tienen, bueno, son ideales para entornos, para adaptarse a los entornos, ¿no? O sea, esas iteraciones, ese ir avanzando poco a poco que también señalaba Pablo, ¿no? O sea, eso para mí es fundamental y es una de las claves de las metodologías ágiles, Scrum, Design Thinking, a la hora de desarrollar proyectos, a desarrollar nuevos productos. Luego, para gente que no venimos de formación ingenieril, pero que nos toca dirigir cosas, la aplicación de un método. O sea, simplemente el hecho de que haya un método de funcionamiento, ya yo trabajo en el mundo de la pyme, no en el mundo de la gran compañía, y además soy de letras y me dedico al marketing. Con lo cual, lo de los métodos para mí era, bueno, pues era algo... Pues realmente que hay una metodología de trabajo, para mí parece un valor tremendo para las organizaciones, ¿no? El concepto de entrega rápida, ¿no? Ser rápido, ser ágiles, rápidamente, producto mínimo viable. O sea, no me complique la vida en sacar el megaproducto, porque además el megaproducto en el año 2020 está obsoleto. Yo me dedico fundamentalmente, en los últimos años me he dedicado al mundo del e-commerce, sobre todo. Y bueno, he visto cambiar modelos de e-commerce en boga, lo que funcionaba 4 años más tarde ha desaparecido. Las 10 compañías potenciales de España de venta flash, ahora queda una, ¿no? No sé, las tendencias cambian muy rápido, con lo cual tampoco te puedes matar a desarrollar productos 10 cuando realmente el producto 10, cuando llegues al 10 ya está caduco, ¿no? Con lo cual esa necesidad de hacer cosas rápidas, hacer cosas en continuo avance, también me parece muy interesante las metodologías ágiles en lograr, ¿no? Y luego, en cuanto a... Claro, al final las empresas son personas y ahí me parece que también dan un plus al mundo de las personas brutal, ¿no? O sea, Ancho, perdona que te interrumpa porque hay una pregunta al respecto. Y me dicen, pregúntale a Pancho que nos cuente cómo ha conseguido involucrar a toda la organización y qué herramientas o de qué forma lo han llevado a cabo. Es decir, el Agile o el marco Scrum, ¿cómo está cambiando tu organización en el aspecto de motivación?
Bien, en la pregunta va más o menos para dónde iba, ¿no? Yo creo que las metodologías ágiles, he puesto una frase aquí que era democratizan la iniciativa, ¿no? Consiguen que no solo tiren no sean solo los motores de la compañía los directivos, por ejemplo, ¿no? O sea, directamente tú montas un equipo de desarrollo Scrum y el equipo de desarrollo es el equipo de desarrollo, ¿no? Y puede haber un product owner que es el que pregunta, el que indica cuáles son las tareas a desarrollar, cuáles son las tareas que hay en el backlog prioritarias, pero realmente te das cuenta que consigues traspasar la iniciativa a sitios donde muchas veces no estaba, ¿no? Uno de los problemas que nosotros teníamos internamente era que teníamos la iniciativa colapsada o en un embudo en 2 o 3 personas, ¿vale? Y realmente había mucha gente con mucho talento, pero que no tomaba iniciativa, simplemente ejecutaban, ¿no? Y al mismo tiempo, por un lado, eso lo estábamos limitando su talento, por así decirlo, o capando su iniciativa, y al mismo tiempo no estábamos siendo capaces de sacar adelante proyectos por incapacidad, ¿no? Entonces, ese democratizar la iniciativa, habilitar a equipos para su autogestión y desarrollo, me parece que es una clave. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, estamos usando sobre todo metodología Scrum. Y es que la propia metodología, yo es que creo bastante las metodologías, luego también en la parte de que vamos a hacer, si vemos algo lo que hagamos en el máster, para mí las metodologías, muchas veces la propia implantación de una metodología genera resultados por sí, ¿vale? O sea, implanta esto y solo por usar estas herramientas vas a conseguir. Resultados que he visto, bueno, no te puedo decir porcentualmente, ¿no? Pero el aumento de la implicación probablemente un 200, un 300%. Desde gente que apenas levantaba la cabeza en las reuniones y era difícil saber cuál era su tono de voz. Bueno, esto me ha pasado antes de ayer. Antes de ayer, una persona de este perfil en mi oficina, entraba por la oficina y la veo haciendo una conference con el equipo de diseño de no sé dónde. Yo no daba crédito, ¿no? Pero esta persona hace 3 meses, o sea, no se le oía hablar en las reuniones, ¿no? Indirectamente, tenemos un equipo comercial que está un poco, vamos a decir, de capa caída, ¿no? Que había bajado su rendimiento en los últimos años y todavía está empezando un proyecto nuevo de desarrollo, ha duplicado las ventas. ¿Casualidad? No, casualidad no. O sea, el nivel de motivación se ha multiplicado. El oír a la gente hablar de antes hacíamos esto ahora, pero ahora no sé qué, antes y después. No, porque antes y ahora, vamos. Realmente la propia implantación de la metodología. Luego comunicando mucho, siendo muy transparente y hablando y no teniendo miedo a decir, oye, mira, vamos a implantar un proceso de cambio, queremos llegar aquí, estos son nuestros objetivos claros, medibles y hacia aquí vamos a ir, ¿no? Entonces, comunicación constante y aplicación de metodologías y apoyarnos en gente también que sepa, ¿no? Es imposible, yo creo que implantar un cambio de esta envergadura solos a veces es difícil, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta o no. Sí, perfecto, perfecto. O sea que hay más, o sea que iremos contestando. Muy bien, pues muchas gracias, Pancho, porque sí, o sea, son experiencias que estamos viendo y es lo que queremos incluir en el máster en la 3ª edición. O sea que ya veis que trabajaremos con casos reales, tanto de éxito como de fracaso. Yo creo que también de los fracasos estamos hablando los directivos que estamos aquí, que es importante exponerlos y por qué se llega a un fracaso de una compañía o de un negocio. Y también eso muchas veces nos enseña más que los propios éxitos. Muy bien, pues voy a seguir por el por qué, ¿vale? ¿Por qué el Lean o por qué en tu vida profesional, Xavier, lo involucras o lo estás incluyendo por donde estás pasando desde que lo conociste pues, en tu experiencia en México, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué y para qué, no? Y sé que tú también tienes un aspecto también, porque ese aspecto de motivación con los equipos y demás, igualmente tú lo puedes contestar si tiene pues, una generación de cambio y por qué se da ese cambio de motivación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, a ver, yo creo que Pancho ha respondido. Mi respuesta es exactamente la misma. Es decir, ¿por qué? Yo tengo claro que esté donde esté, empresa en la que esté, esta siempre va a ser una clave importante, de las más importantes. Hay algunas empresas que yo que sé, que si no tienen flujo de caja, pues igual tienes que priorizar
cobros y los pagos, pues cada empresa tiene sus fases, tiene sus culturas y tiene sus claves, ¿no? Y tienes que entender la empresa y saber en qué claves te vas a centrar, ¿no? Pero esta clave siempre es una constante, independientemente de culturas, de fases y de empresas. La clave Lean. Y luego respecto al equipo, bueno, yo os voy a contar una anécdota que antes, mientras estaba Pancho, me acabo de acordar. Recuerdo que fue llegar a México y a la mes y medio, 2 meses aproximadamente, teníamos como cliente a Volkswagen, le entregábamos piezas a Volkswagen y de repente me encuentro con que estábamos a 2 horas de pararle a Volkswagen. Es decir, si no le entregas piezas a tiempo, corres el riesgo de que Volkswagen pare su producción. Y claro, si Volkswagen para su producción con los cargos que te pasa por su parada, hundes la empresa. O sea, te puedes ir al garete. Así de cruel es la automoción. Yo me acuerdo aquella noche, estuvimos trabajando toda la noche, además en México, pues yo no conocía los aspectos de seguridad, etcétera, etcétera. Nos paró la policía, pues pensábamos que era porque estábamos yendo a un proveedor. Y yo pensé, joder, esto no puede ser. O sea, una fábrica que menuda marca en mi currículum que llego y al mes y medio paro a Volkswagen. Joder, Xavier, lo has bordado, eres un crack, chaval. Es lo que pensé. Bueno, y de anécdotas de esas puedo contar que si un sábado hubo un fallo de calidad y tienes que ir a la fábrica y dices, esto, ¿no? Cualquier día tener con este nivel de sustos, con este nivel de... Yo no sabía si la productividad, eficiencia, no se puede vivir, no es sostenible. Cualquier día mando a la empresa al garete. Me mandan a la puñetera calle, por no decir a la puta calle. Bueno, pues ahí hubo un proceso, como os he comentado antes, de conocer y la necesidad y estudiar y poner en práctica que bueno, de una fase negra, pues pasamos a una fase totalmente diferente. Y luego, evidentemente, cuando mejoras la productividad, pues la gente no hace falta que vengan los fines de semana, no hace falta que vengan, mejor, porque claro, si paras a Volkswagen, las explicaciones de por qué hemos parado a Volkswagen, qué ha pasado aquí, tensión, nervios, si va todo bien y la fábrica responde de una manera sana, eficiente, joder, pues estamos más contentos, la empresa ha ganado, hay más beneficios, en fin, se convierte en un pequeño círculo virtuoso. Entonces, pues si entras en un círculo, una empresa nunca está parada. O va a mal, o va a peor, o va a mejor. Pero parado nunca está. Entonces, hay que intentar poner las palancas para que vaya mejor. Y cuando empieza es como una pequeña bola de nieve. Cuando empieza a ir a mejor, pues todos los aspectos de la empresa, mejora la caja, mejora el ambiente, mejora la productividad, los comerciales están más contentos. Hay que entrar en esa fase pequeña, en esa pequeña fase virtuosa. Y una de las palancas gordas, importantes, es la productividad, la eficiencia, el manufacturing, el ser eficientes, etcétera, etcétera. Muy bien, Xavier. Pues vamos a continuar con Pablo. Hay una pregunta de uno de los oyentes que tenemos en el webinar y es un enamorado de la estadística. Entonces, Pablo, yo te voy a cortar la pregunta y te voy a invadir con esta pregunta porque lo que nos está consultando es ¿cuáles son las herramientas tecnológicas en las que debiéramos centrar los esfuerzos de aprendizaje e implantación a nivel particular y de la implantación en nuestra compañía, industria alimentaria, a corto y medio plazo? Y pregunta, Power BI, Visio, RStudio, Python, otras. Sí. Mira, me vas a permitir, es una pregunta que me hacen con bastante frecuencia, me va a permitir que haga aquí una aclaración. Una cosa es conocer herramientas y otra cosa es tener los conocimientos genéricos fundamentales necesarios para llevar a cabo los análisis en este caso, análisis de datos requeridos, ¿no? Entonces, obviando las herramientas por ahora, yo diría que un poquito de análisis de datos, para un poquito de análisis de datos medio decente, un poquito de estadística no viene nada mal. No estoy hablando de estadística, algo abstracto, de gente de laboratorio, doctores en matemáticas, no hablo de eso. Hablo de un poquito de estadística, saber describir una población, una frecuencia, una intensidad, una concentración de datos, variables, media, moda. O sea, lo que todo el mundo hemos aprendido en la EGB, vamos, así de claro. Es tan sencillo como eso, ¿no? Un poquito de estadística viene muy bien. Después,
en cuanto a conocimientos fundamentales, a día de hoy, sea la persona que sea, de la profesión que sea, si trabaja con datos, y creo que no hay ninguna profesión en este mundo a día de hoy que no trabaje con datos, debe tener un mínimo conocimiento, en mi modesta opinión, de cómo se almacenan los datos, es decir, de bases de datos. ¿Ok? Debe tener un mínimo conocimiento. Digo, no tiene que ser un programador de base de datos ni un desarrollador de base de datos, pero por lo menos entender qué es una base de datos relacional, cómo se almacenan los datos y poco más. Ya está. O sea, eso con un par de cursos de LinkedIn te los sacas, sinceramente. No necesitas mucho más, pero es muy bueno tener esos fundamentos de saber cómo se almacenan los datos. Y después, esos son los conocimientos fundamentales. Habrá gente que discrepe conmigo, por supuesto, estoy totalmente preparado para debatir, pero después hay muchas herramientas en el mercado. Unas son gratuitas, otras son código abierto, otras son comerciales y hay que pagar licencia, etcétera, etcétera. Hay muchas herramientas que permiten usar esos conocimientos fundamentales y materializarlo en un análisis concreto. ¿Ok? Ahora sí, sabiendo esos conocimientos fundamentales, análisis de datos, un poquito de estadística sin matarse la cabeza y cómo se almacenan los datos, básicamente. Por supuesto, Power BI es una herramienta muy buena para comenzar porque te va a dar los fundamentos. O sea, vas a ver de una manera práctica cómo se aplica todo ese análisis de datos desde que se almacenan hasta que se analizan, hasta que se visualizan. Pero como Power BI también está Tableau, también está Qlik. Hay muchas, pero yo concretamente uso mucho Power BI. Es la que más uso de todas. Y es la única que más me gusta usar. Esa es la verdad. Visio es una herramienta muy buena para visualizar flujos de trabajo, incluso Visio y Power BI, como son de la familia Microsoft, tú las puedes combinar y tú puedes crear flujos de trabajo y monitorearlo activamente con datos en Power BI, con lo cual tú puedes tener tu flujo y ese flujo va generando datos y esos datos los puedes visualizar y analizar en Power BI. Tú puedes ver dentro de tu flujo de trabajo o dentro de tu flujo, el que sea, proceso, pues dónde están los cuellos de botella y por qué se producen. Eso se puede hacer perfectamente. Eso sería a corto plazo. Más a medio plazo, no a largo, pero sí a medio plazo, un poquito de conocimiento en R, de lenguaje de programación, que si venimos del mundo del Excel y estas cosas, R es muy fácil de poder aplicar y de aprender. Si ya uno se siente con más confianza y sabe a lo mejor un poquito más de programación, Python puede ser una buena opción. Lo que puedes hacer con R lo puedes hacer con Python y viceversa. Hay cosas que se hacen con Python que no se hacen con R, pero oye, pregúntese usted mismo, ¿usted necesita programar un coche de conducción autónoma? Mientras la respuesta sea no, pero a lo mejor Python no es tu opción. Solamente digo eso, no estoy diciendo no aprendan Python, estoy diciendo que sepamos que cada herramienta tiene un propósito. Entonces, hay que saber poner en contexto cuál es el propósito de cada herramienta, ¿no? Y estoy viendo aquí un comentario. Sí. R me parece muy buena en predicción, análisis de datos y también no estructurado. Es fácil y SAS se importa en Power BI, es correcto, totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, R, la diferencia con Python es que R es un lenguaje de programación que fue inventado por estadísticos para estadísticos. Python, sin embargo, es un lenguaje de programación que lo inventó, de hecho está todavía, está Guido, que ha sido recientemente contratado por Microsoft precisamente. Es un lenguaje de programación inventado por ingenieros para ingenieros. También puede hacer análisis de datos, por supuesto. Pero R está más enfocado a análisis estadístico de datos. Bueno, ya vamos viendo cómo está siendo la analítica avanzada. Six Sigma está siendo embebida por la analítica avanzada. Y incluso esta mañana, no lo quiero comentar todavía porque hasta que no esté hablado con él, puede ser también profesor de este máster, como todo el talento que está viendo aquí, me comentaba, porque también contestando una parte de la pregunta de un oyente que nos está haciendo una consulta, ¿no? Y a este potencial profesor de nuestro máster, un profesor de Stanford le decía: señores, una digitalización es un CD y una transformación digital es Spotify. Es decir, transformar un modelo de negocio a un modelo de digitalización disruptivo es una cosa diferente a herramientas digitales, como bien está diciendo Pablo, ¿no?
Bien, vamos a hacer una última pregunta porque quería que Pablo Moreno nos hiciera también una demo, ¿vale? Pero vamos a hacer una última pregunta a los speakers que tenemos aquí y le preguntaría a Pancho en primer lugar, ¿nos puedes contar alguna experiencia que te está aportando al negocio algo disruptivo o algo muy diferente en lo que es la aplicabilidad de Lean, Agile, etcétera, etcétera, y que está siendo muy disruptivo para ti, tanto para dirección, hoy han tenido, ayer tuvieron consejo también en su compañía y demás, y claro, que nos cuente un poquito desde arriba, desde el medio, desde abajo, como lo queramos llamar, es muy interesante su perspectiva. Muchas gracias. No sé, por confidencialidad, lo que puedo contaros. No, es broma, es broma. Bueno, primero, experiencia real que me está aportando el negocio. Hemos elegido como marco para el proceso de cambio de nuestra empresa, un marco Agile, ¿no? Podemos decir Agile, con Lean en algunas partes, Scrum en otras, pero bueno, concepto Agile, ¿no? Aplicado para la transformación de la compañía, digitalización de algunas cosas, otros, nuestro modelo ya había sido digitalizado en alguna parte, pero bueno, experiencia real, lo estamos usando para un proceso de cambio muy potente. Mi compañía tiene 110 años y mucha gente que lleva 30, 40 años trabajando en ella, ¿no? Con lo cual, el primer gran reto era convencer a la gente, ¿no? Y aunque yo era, digamos que yo en un momento dado me la jugué, es decir, mira, este es el modelo que vamos a adoptar y gané porque fue la única propuesta. Entonces, bueno, no había alternativa y digamos que me la compraron. Pero bueno, tengo que presentar, digamos que también nos hemos hecho un esfuerzo. Una de las cosas que aprendimos era, cuando empezamos a aplicarla, era precisamente que teníamos que comunicarlo. Y comunicarlo no solo hacia abajo, sino también hacia arriba, ¿no? Y tener informado al consejo y a la propiedad de la compañía continuamente de qué estábamos haciendo, por dónde íbamos. Y una de las primeras, no recuerdo, no sé si fue al segundo o tercer mes, en una de las retrospectivas, que oye, ojo, porque estamos descolgando a gente que lleva muchos años y se está quedando fuera, porque por la vía de los hechos se está quedando fuera del proyecto, ¿no? Con lo cual, experiencia primero lo estamos usando, ¿no? Primera cuestión, como tenemos, como estoy diciendo, hay mucha gente que lleva muchos años trabajando y hay mucha gente que incluso que lleva muchos años trabajando en la misma posición, ¿vale? Lo cual han adquirido hábitos, ¿vale? Y a mí me dijeron hace años me quedé con la diferencia entre virtud y vicio, que la virtud era el hábito operativo bueno y el vicio era el hábito operativo malo, ¿no? Entonces, había muchas veces que tenemos, dentro de la compañía, tenemos hábitos operativos pues que no son los mejores, ¿no? Y hay que corregir, ¿no? Entonces, esa primera revisión y sistematización de todas las operaciones ya está aportándonos mucha excelencia y mucha eficiencia, ¿no? Otra clave importante dentro de este empleo de metodología Lean y Agile en este cambio, claramente las palancas y el foco, ¿vale? Hemos identificado 4 áreas en las que vamos a trabajar, las que consideramos 4 áreas estratégicas o 4 palancas, y en base a ellas trabajamos. Incluso dentro de ellas hay una que tiene más, en este caso, por ejemplo, la de crecimiento, ¿no? Es la más importante, ¿no? Bueno, pues esto nos permite enfocarnos perfectamente y descartar proyectos, iniciativas, cuestiones que nos van a robar recursos o que nos van a exigir recursos y no están en el foco, ¿no? Por lo cual nos permite estar mucho más enfocados en el desarrollo de una estrategia, ¿no? Ritmo y entrega rápida, la propia dinámica te mete ritmo. Recuerdo cuando estábamos planteándonos qué métodos usar para o sea, la idea de cambio la teníamos, ¿no? Y ahora había que buscar cómo la ejecutábamos, ¿no? En base a qué, ¿no? Y luego fue cuando decidimos usar Agile como herramienta, buscando en LinkedIn a alguien que nos pudiera echar una mano, tenía en contacto el director de tecnología de una importante entidad bancaria, ¿no? Y que es muy amigo mío. Y entonces le pregunté, oye, mira, ¿conoces esta empresa? No recuerdo si preguntando, me dijo, no, si vamos implementando, yo creo que hacen Scrum como tal. Me dijo, mira, el cambio es absoluto. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de proyectos que hemos desarrollado y al ritmo al que vamos, y cuando miramos para atrás, bueno, pues esto en propia persona también lo estamos experimentando, ¿no? El ritmo. Ayer tenía consejo
y todos los meses en el consejo presentamos la evolución del proyecto. Cuando estaba preparando la reunión del consejo decía, bueno, no tengo mucho que contar este mes, la verdad. Nosotros noviembre y diciembre son meses de mucho pico de trabajo y hemos aflojado un poco en el ritmo de cambio porque realmente tenemos el día a día, esos meses es muy fuerte y de hecho hay mucha gente que hemos tenido que parar con ellos porque no era el contexto ideal para seguir evolucionando y dijimos poner un paréntesis de un mes. Bueno, pues la cantidad de evolución que hemos visto en el último mes, pese a ir al ralentí, pues es muy, muy notable, ¿no? O sea, te mete ritmo. O sea, vas no rápido, pero sí evolucionando constantemente, ¿no? Pequeños pasos en muchas cosas que al final la foto global es tremendamente atractiva y con un crecimiento pues que yo no he visto en muchos procesos, ¿no? Y luego, por último, el tema, bueno, ya lo he comentado, ¿no? El equipos motivados y de alto rendimiento, ¿no? O sea, realmente tener a la gente súper implicada, descubrir talentos de gente y poner toda esa gente la carne en el asador y decir, esta persona, yo no creí que fuese así y, bueno, de hecho, nos estamos planteando nuevas responsabilidades para mucha gente porque vemos que hay crecimiento de gente que tenía como el talento un poco oculto, ¿no? Y que ahora de repente... es más, a veces he tenido que parar a alguna persona y decir, no vayas tan rápido, ¿no? O sea, hemos quedado en hacer esto dentro de 2 meses, ¿no? Oye, pero ya he empezado a hacer este proyecto que teníamos ahí marcado, ya he hablado con 3 o 4 clientes y tal. Y dice, no, espera, ¿no? Entonces, que realmente yo creo que sistematización, foco, permitir el foco, ritmo y motivación y equipos de alto rendimiento para mí son claves y que están aportando ya a nuestro negocio, ¿no? Y que realmente la perspectiva que tenemos pues de crecimiento muy grande en un momento muy complejo como es este año, la verdad es que las expectativas que tenemos para el 2021 son muy positivas, Muy bien, Paco. Muy bien, Pancho. Muchas gracias. Y hago la misma pregunta a Xavier. ¿Qué es lo que más le ha marcado en en su experiencia profesional con el uso de todas estas herramientas o gestión, más allá de herramientas, gestión y transformación de gestión y desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que más nos puede contar que le ha podido marcar en lo que es su experiencia profesional, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que Pancho, lo primero, ha respondido perfectamente. Casi respondería lo mismo, ¿no? Las claves que ha dado, el ritmo, foco, pues yo creo que está respondido. Para aportar algo diferente a lo que ha dicho Pancho, ¿no? Os voy a contar otra anécdota. De México no voy a hablar porque más o menos ya he resumido, ¿no? Y después de salir de México, pues vine aquí a España a una compañía del sector aeronáutico, a la Dirección Industrial Corporativa y, claro, pues lo que he dicho antes, yo empecé a hablar de Lean Manufacturing y empecé a hablar de reducción del lead time y de retrabajos y de conceptos que, como decía Pancho, pues gente que era del sector aeronáutico, que llevaba toda la vida, y a mí me decían, pero Xavier, que eso es automoción, que no... ¿De qué estás hablando? Casi me trataban como un poco de extraterrestre, ¿no? Y yo, cabezón que soy, oye, mira, para que la gente empezara a creer, mira, vamos a hacer una prueba, hacedme caso. Teníamos una costumbre, lo que hacíamos son máquinas que sirven para fabricar alas de fibra de carbono o fuselajes de fibra de carbono, ¿no? Entonces, esas máquinas pues, se tardan en fabricar entre que diseñas, se compra los materiales, etcétera, pues 1 año aproximadamente. Claro, teníamos la costumbre de, una vez que empezaran a llegar los primeros materiales, pues empezar a montar. Cuanto antes empieces a montar, antes terminas. Y yo les decía que no, que eso es ineficiente. O sea, que eso es uno de los conceptos de Lean Manufacturing, que es retrabajo. Sí, trabajar mucho, pero de manera tonta, como pollo sin cabeza, ¿no? Entonces les dije, hacedme caso, confiad en mí. Si sale mal, asumo la responsabilidad. Este proyecto vamos a empezar a montarlo tarde. No vamos a empezar a montarlo hasta que estén todos los materiales. ¿Estás loco? ¿Que nos vamos a ir en tiempo? ¿Pero qué dices? Esto es una locura. Bueno, hacedme caso, asumo la responsabilidad. Bueno, pues para demostrar al equipo que eso funcionaba, cogimos un proyecto, esperamos, avisé a toda la organización, a toda la propiedad de la compañía, al CEO, a todo Dios. Confiad en mí. Pues resultó que ese proyecto, solamente por eso, tardamos un 15% menos de horas
de lo que normalmente tardábamos en entregarlo. Además, cumpliendo el plazo de entrega. A partir de ahí empezamos a construir. Empezamos ya la palabra retrabajo. No es una... antes un retrabajo la palabra ni existía. O la palabra lead time, o sea, cuánto de rápido eres montando o ejecutando un proyecto o fabricando una pieza, la palabra lead time que no existía ya existe. En fin, empiezas a poner la rueda en marcha. Entonces, bueno, básicamente he resumido lo mismo que ha dicho Pancho, que en un contexto, en este caso, diferente al de automotriz, pues aplicándolo a la fabricación de máquinas. Muy bien, Xavier. Estoy mirando una pregunta y la vamos a contestar en dos partes, ¿vale? Y vamos a dejar una parte final que os va a enamorar con Pablo Moreno, haciendo una demo de lo que es la democratización de la tecnología y aplicación de estadística, ¿vale? Pero quiero, antes de uno de los comentarios que nos están preguntando, voy a contestar en parte a la pregunta de Eduardo diciéndole que en un tema de proyecto de industrialización con el cliente que quieras hacer Agile, lo importante es que penetres con Agile tanto, o sea, que estén sensibilizados y formados tanto el cliente y proveedor, en qué marcos se van a introducir, ¿vale? Porque ambos tienen que conocer la metodología Agile. Y en la metodología Agile, la predictiva es algo que no gusta, es decir, algo planificado, a no ser que sea algo que se ha repetido muchas veces como hacer un puente en algo o construir un puente en un lugar habitual, muy habitual. Otra cosa es hacerlo en Venecia. Pero si estamos en algo repetitivo, pues la metodología Agile puede tener más o menos sentido. Si es una industrialización no muy compleja, pues bueno, puede tener más o menos sentido. Pero si es complejo y no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, el marco Scrum tiene mucho que decir porque no nos enfrentamos a un tema predictivo y los acuerdos y marcos de colaboración tienen que ser muy diferentes a un proyecto tipo de todo especificado al detalle, etcétera, etcétera. Lo que sí que te podemos decir que en tu parte de pregunta que estás haciendo en la parte final, ¿qué experiencias reales han tenido los asistentes para pasar de digitalizar a transformarse? Puedo decir que Pancho en el año 2008 tuvo que hacer una transformación de su negocio de un modelo físico a un modelo de digitalización del e-commerce total. Entonces, gracias a eso han sobrevivido, como han sobrevivido en muchas otras ocasiones, su negocio de más de 100 años, ¿no? Y ahora le está tocando otra transformación igualmente. Entonces, nos puede comentar esa parte de una forma escueta para que luego Pablo Moreno ya nos haga una demo de cómo está evolucionando el Six Sigma con todas las herramientas y gestión de digitalización, que estoy seguro os va también a enamorar, igual que lo está enamorando pues, este webinar. Bien, efectivamente, yo entre crisis y cambios de modelo llevamos unas cuantas, ¿no? Estos años. Entonces, en el año 2008 nosotros éramos una empresa muy tradicional, una empresa pues casi llegando a los 100 años de vida y con un modelo de negocio tradicional de distribución al por mayor, como de toda la vida, con comerciales, productos físicos, catálogos de papel y demás, ¿no? La verdad es que de una forma muy accidental entró en nuestra vida el mundo digital y el mundo del e-commerce, ¿no? Y decidimos transformar toda nuestra red de ventas física en un modelo e-commerce B2B 100%, ¿no? A partir de ahí empezaron a sucederse cosas, ¿no? O sea, recuerdo, tengo todavía grabado, en un momento dado, yo creo que en el 2007 lanzamos nuestra primera web y fue un poco, yo creo que era el más joven del equipo directivo y me tocó a mí liderarlo, pues porque era el más joven, no había otro motivo y no había formación en digital, entonces fuimos los primeros años, era un poco prueba y error 100%, puro empirismo, ¿no? Y recuerdo que empecé a intentar apuntarme a algún máster o cosas así y tengo todavía guardado un mail que el primer evento que asistí de temas online, a mí hubo dos speakers que me marcaron. Uno fue Bernardo Hernández, que en aquel momento era vicepresidente mundial de Google y fundador de Idealista, Flores Frescas. Bueno, es un tipo que tiene un background, yo no sé si sigue en Yahoo ahora mismo o no, pero es un tipo muy conocido en el mundo digital. Y luego otra persona que fue el primer speaker de la conferencia a la que asistía, que era un señor de, no sé, 70 años. Que decía, el mundo digital, o sea, yo estaba rodeado de gente webmaster y cosas así, y viene un señor de 70 años a hablarnos, ¿no? Que se llama Rodolfo Carpentier, que es un hombre que ha estado muchos años en Telefónica y tiene una empresa de capital semilla. Y le escribí, ¿no? En un momento dado le dije, oye, mira, Rodolfo, quiero transformar mi empresa, ¿qué hacer? ¿No? Entonces me empezó a decir, mira, tienes que cambiar de
comerciales en lugar de comerciales tienes que tener especialistas en SEO, tal, o sea, cambiar totalmente, o sea, en el fondo haces lo mismo porque tu propuesta de valor es la misma, pero cambian las herramientas, ¿no? Yo no soy un especialista en tecnología, sí que es verdad que por la vía de los hechos me he tenido que especializar en algunas tecnologías, sobre todo en el ámbito digital y en algunas cosas de base de datos, como bien apuntaba Pablo, que no soy especialista, sí que tienes que tener una serie de conocimientos básicos. Yo creo que la dirección hoy en día, con la cantidad de datos que manejamos, todos esos conocimientos son básicos, ¿no? Pero bueno, hubo que transformar las herramientas y los métodos que usábamos para hacer más o menos lo mismo. A partir de ahí, pues empezamos a tener ya mucha conexión con pure players online y entonces ya cambia nuestro modelo hacia más servicio más que producto y vas evolucionando el modelo. No sé si, Óscar, esto era la pregunta que me habías hecho y más o menos está contestado, ¿no? Porque, y luego ahora estamos en otro proceso que es dar un salto más grande, ¿no? O sea, como un crecimiento exponencial a partir de esa base que hemos creado. Sí, por supuesto, yo creo que sí. De todas formas, como he dicho, incluso aparte de todos los sectores que se están enfrentando al tema de la digitalización en este webinar, os digo, vamos a tener experiencias y cómo enfrentarse a un tema de cambio al tema de transformación digital. Por eso el apartado del X.0 que incluimos en el máster, ¿no? Cómo enfrentarnos a un proceso de transformación de negocio. Bueno, quiero compartir, a ver si podemos compartir la pantalla con Pablo Moreno. Pablo, ¿puedes compartir tu pantalla y hacernos esa demo de dónde está llegando la estadística con el apartado 6 Sigma y qué fácil nos lo están poniendo las herramientas de mercado open source que podemos tener ahora mismo ya al alcance vamos, por 0,0, como dices tú, 0,0, ¿no? Una cerveza 0,0 que tenemos también un coste de 0,0 para todo el tema de habilitar pues una analítica pues en entorno estadístico 6 Sigma y demás y abierto a tu palabra y a tu demo. Gracias. Veis mi pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Porque, bueno, esto es un caso real, ¿eh? Esto es un caso real que ocurrió precisamente en Dell. Esto era el reporte habitual de todos los call centers de Dell. Cada uno de estos son los diferentes queues. O sea, cuando tú llamas por teléfono a servicio técnico y tienes normalmente un menú, presione 1 si es empresa, presione 2 si es no sé qué, tal cual. Bueno, pues cada vez que tú marcas el menú del teléfono, el tipo de persona, el cliente que estás llamando, esa llamada se me congeló la pantalla. Okay. ¿Me ves, no? Sí, correcto. Durante un ratito no se te ha escuchado, pero sí, ahora te mantenemos bien. Ok, bueno, estos son como se hacían los reportes en los últimos 15 años, más o menos. Estos son todos los queues de Dell, son más de 300, y esto es un pivot table, ¿eh? Este pivot table no conozco yo ser humano a día de hoy, por lo menos en el planeta Tierra, que sea capaz de leer algo que tiene 24 columnas y 300 y pico líneas, ¿eh? Cada línea es un pivot, es un queue, con tropecientos millones de datos aquí. No entiendo yo exactamente cómo funciona esto, ni lo que es peor, qué significa. O sea, yo cuando me presentaron este proyecto hace 3 años, yo me senté con todos los directores y con el vicepresidente de operaciones y dije, ok, aquí tenemos todos los datos, ¿no? Bueno, díganme de aquí cuál es el queue que funciona peor, cuál es la región que funciona mejor y cuál es el partner que funciona mejor. Y empezaron a darle vueltas aquí, a filtrar aquí, allá, que si era del cuarter anterior, que de este cuarter. La respuesta fue que no lo sabían. Y yo le dije, pero bueno, tenemos todos los datos aquí, ¿no? Pues la respuesta fue que no lo sabían. Además de esto, este mega Excel que ven aquí, miren, estoy dándole para abajo y ven aquí la barrita del scroll, pues esto sigue para abajo y vamos por las 300 y sigue, o sea, para que se hagan una idea de lo que tiene esto, ¿no? Entonces, este pivot table de aquí o tabla dinámica está apuntando como a 5 o 6 bases de datos, porque capta todos los datos de las múltiples bases de datos de todas las zonas regionales del mundo entero. Cada vez que tienen que darle aquí a refrescar, yo no lo voy a dar ni mucho menos porque me va a bloquear la máquina, pero cada vez que tenían que refrescar los datos,
Esto es verídico, ¿eh? Empezaba a las 9 de la mañana a refrescar. Empezaba a las 9 de la mañana, esto es verídico. Y si no fallaba nada, podía estar terminando allá por a las 4 de la tarde aproximadamente. Un día entero, y por supuesto esto tiene que estar solamente en una sola máquina. Una máquina entera solamente dedicada a refrescar eso. Bien. Pues esto ahora ya no existe, gracias a Dios, bendita sea la Virgen. Ahora lo que existe es esto. Si se me deja ver si actualiza esto. Para colmo, ese pivot table, como decía, refresca los datos y los datos más recientes que vemos eran los de la semana pasada. O sea que la gerencia jamás iba a saber qué pasó ayer ni antes de ayer, pero sí sabe lo que sabía hasta la semana pasada. Bueno, esta es la misma información, exactamente la misma, pero esto refresca cada 30 minutos. O sea que aquí tienen la misma información de una manera más gráfica. Se puede consumir de una manera mucho más real, mucho más digerible, más humanamente entendible, no con tanta tabla, sino que aquí ya sabemos exactamente cuántas llamadas están entrando cada 30 minutos en los queues. Esto está filtrado ahora mismo al día de hoy, lo ven aquí. Y esto esto ha refrescado a las 11:30, o sea, de hace 2 horas, porque tenemos la hora de Pacífico aquí concretamente, que es la última hora de Estado de América. Entonces, hasta las 11:30, hace 10 minutos que esto ha refrescado, sabemos cuántas llamadas están entrando en cada uno de los queues. Yo puedo filtrar aquí por queue, por región. Puedo saber exactamente cuál está mejor, cuál está peor. Y no solo eso, sino qué hacen mis agentes. ¿Qué están haciendo mis agentes? ¿Están tomando llamadas? ¿Están en break? ¿Están almorzando? ¿Están llamando ellos a los clientes? Yo puedo saber eso aquí, cosa que antes no podía saber. Bien. Este proceso ha tardado aproximadamente 1 año y esto involucren, pues imagínense el cambio de mentalidad. Es que siempre lo hemos hecho así. No, es que ya no lo vamos a hacer así nunca más. Entonces, cuando la gerencia, no tanto los middle managers y todos los compañeros analistas y todo eso, cuando la gerencia empezó a ver que podía tomar una decisión mucho más rápida, ¿ves? Aquí puedo saber casi prácticamente en tiempo real ¿qué queue tiene un problema? Porque aquí estoy marcando cuáles son los problemas. Llamadas que están esperando más de 30 minutos en ser atendidas. En tiempo real. Eso jamás antes lo habían podido hacer. Lo habían podido atender. Ellos saben que ese queue tiene un problema a las 10:30 de la mañana. Y a ver, rápidamente pueden llamar al queue manager. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos están llamando a la entrada? ¿Qué nos están tomando en llamada? ¿Qué están haciendo aquí? Bien. Bueno, pues esto es toma de decisión en tiempo real porque, esto simplemente visualiza los datos. Yo siempre digo que el mejor manager es siempre un buen business intelligence. Ese es el mejor manager, porque cuando ya todos los equipos comienzan a ver sus datos ahí, porque claro, esa es la otra parte. Tú tienes que hacer que esta visualización sea accesible a todo el mundo, no solamente a los gerentes. Entonces, cuando tú ya ves tus datos, los tuyos, los que tú estás tomando aquí, tus llamadas que has hecho, quién eres, dónde estás, entonces no puedo enseñar más datos porque ahí son confidenciales y aparecerían los nombres de empleados y demás. Pero yo los puedo poner aquí y ellos se pueden ver cuántas llamadas han tomado. Oye, pues eso está bien, eso está mal. Oye, pues yo me tardé 20 minutos tomando una llamada de acción. No, todo eso se ve aquí. Entonces, uno, solamente con ver los datos, ya toma acciones. Ese es el poder de la inteligencia de negocio. Bien. Una vez que ya esto está armonizado y estos datos se han armonizado para ser visualizados prácticamente en tiempo, no es exactamente tiempo real, oye, pero pasar de una semana atrás a 30 minutos podemos decir que es casi tiempo real. Entonces, podemos entrar en la zona del análisis predictivo, ¿ok? Si yo ya sé cuáles son mis patrones históricos de las variables que yo quiero medir, yo puedo detectar, esto está hecho con Python dentro de Power BI, esto es un script de Python que ya tengo aquí, ¿dónde está? Yo aquí estoy haciendo un análisis predictivo, vamos a ver si se carga, cuando comparto la pantalla se pone un poquito lenta. Yo aquí tengo hecho un análisis predictivo, yo quiero predecir cuál va a ser mi service level o mi calidad de servicio, es decir, el ratio de llamadas que yo tomo versus el total de llamadas que entran en mi queue. Eso se llama el service level en el mundo de los call centers, ¿no? Entonces yo aquí ya puedo comenzar a hacer un análisis predictivo y no solamente en un análisis predictivo, yo quiero saber cómo influye en cada una de mis variables, mis queues, mi abandon rate, número de personas, etcétera, en la predicción que quiero tomar. Y no solamente lo puedo hacer aquí a modo de experimento, sino que esto mismo, esto que están ustedes viendo aquí,
yo lo he montado en un análisis sencillo de Power BI que cualquier persona, lógicamente tengo que ocultar datos aquí porque también hay datos de operaciones internas, pero cada uno de estos puntos rojos son llamadas que no están cumpliendo los estándares internos de calidad. Con lo cual cualquier gerente puede filtrar por región, por queue, por llamada, por negocio, por actividad, por operación y decir, bueno, pues aquí he tenido problemas en esto, esto y esto. Y ellos saben si tienen que coordinar nuevamente los horarios de los agentes o si tienen que redireccionar determinado flujo de llamadas a tal hora que siempre tienen un pico de llamada concreto, etc. Ellos ya saben qué tienen que hacer si lo ven. Pero aquí lo estamos viendo en predictivo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo más probable que pase? Entonces, si yo sé qué puede pasar, yo puedo comenzar a tomar acciones hoy para alterar el flujo, o sea, la predicción futura de ese análisis. Eso se llama análisis prescriptivo. Yo puedo tomar acciones hoy para alterar las variables futuras. Y después, en el siguiente estadio, ya en el último en el que estaríamos, yo tengo aquí lo que sería el análisis prescriptivo, ya determinado, donde yo hago un diagnóstico de los queues, de mis queues que reciben llamadas. Vamos a ver si termina de cargar. Donde no solamente le digo qué pueden tomar hoy, sino cuando hay un fallo en algún queue, con datos, no con lo que yo creo, sino con datos, por qué ese fallo ha ocurrido. O sea, porque es muy habitual pensar, no es que, o sea, además, siempre se van a encontrar todo el mundo en cualquier empresa, en cualquier organización, el señor que le dice, yo llevo 20 años aquí, usted no me tiene que decir nada. Bueno, yo ya tengo mi cerebro totalmente inmunizado que cuando alguien me dice eso, mi cerebro desconecta y no escucho absolutamente nada de lo que ese señor tiene que decir. Porque mi cerebro eso lo traduce como diciendo, yo llevo 20 años aquí y no he visto un dato nunca. Eso es lo que me está diciendo ese señor. O sea, eso es como lo traduce mi cerebro. Entonces, aquí en este análisis sencillo, yo aquí voy marcando, las líneas verdes y las líneas rojas es los días que el queue que yo puedo seleccionar aquí, no lo voy a hacer porque ya digo que hay información sensible aquí, cuando el queue funciona bien y cuando el queue no funciona bien. Y cuando no funciona bien, yo puedo filtrar por ese día y puedo saber exactamente con datos qué fue lo que pasó. He tenido mayor ratio de abandono de llamadas, he tenido más gente de vacaciones de la que tenía previsto tener, la gente ha estado más tiempo al teléfono atendiendo problemas de llamadas, de lo habitual, etcétera, etcétera. O sea, aquí los datos me dan la explicación del por qué. No lo que se llama, lo que se diría en inglés el human guessing, o sea, lo que mi gerente piensa. No, estos son los datos, lo que te dicen. Muchas gracias, Pablo, porque una demo muy, muy interesante. Y además es que en el máster, como decimos, el Six Sigma está todo por debajo. Es decir, la estadística y todo lo que es predictiva está con algoritmos y demás, embebiendo lo que es el Six Sigma. Y todo lo que pudiera ser, incluso Pablo bien sabe, porque estamos en contacto muy cerrado, cómo está evolucionando las plataformas y demás para que sin código, incluso cualquiera fuera del entorno de la matemática, además, pudiera sacar sus propias clustering y demás, pues prácticamente sin escribir un script o código del mundo del 1010, ¿no? Entonces, bueno, esto está siendo una revolución, y esto también lo estamos incluyendo en el máster, o sea que, como bien sabe Pablo, la evolución que está habiendo pues el que está ubicado en Texas, en Estados Unidos y demás, pues está siendo que esto llegue pues a través del máster a nosotros y Pablo va a ser profesor invitado, por supuesto.